Señor nuestro, gracias porque como hemos cantado, tú eres suficiente, poderoso y eres el Dios cercano. Te ruego que en esta mañana tú estés hablando en nuestro corazón, todo nuestro ser, nuestra mente, podamos concentrarnos en ti. Espíritu Santo, transfórmanos también la forma como vemos y como experimentamos el sufrimiento. Señor, tú compartiste esa realidad del ser humano cuando te hiciste uno de nosotros. Entiendes las dificultades y entiendes el sufrimiento que tal vez varias personas están viviendo hoy. Inclusive, a veces también sufrimos, no por equivocaciones de otros, sino por hacer lo correcto. También eso puede pasar. Señor, rogamos que tú estés fortaleciendo la fe de cada persona en sus dificultades y en su prueba diaria. Es lo que el apóstol Pedro escribió allí, inspirado por el Espíritu Santo. Cómo fortalecernos en medio de las pruebas. En tu nombre oramos. Amén. En el día de hoy es un mensaje de mucho ánimo. Es un mensaje, los pasajes que vamos a ver fueron escritos para darnos mucho ánimo. Pero a pesar de que nos van a dar mucho ánimo, son cosas que no queremos oír. ¿Cómo así? Vamos a darnos cuenta por qué. Porque estos pasajes los escribió el apóstol Pedro para animar a la iglesia, animar a los cristianos, pero no queremos escuchar las razones o por qué debemos animarnos en medio de las pruebas. Jesús promete muchas cosas en la Biblia, todas las cumple. El Señor Jesús es el Dios verdadero porque cumple sus promesas. Pero hay muchas cosas que Él no prometió y tenemos que ser conscientes de esa realidad mientras estamos aquí en este mundo. El Señor Jesús jamás nos prometió, por ejemplo, a nosotros como padres, que nuestros hijos siempre iban a tomar, a pesar de que nosotros fuéramos cristianos, las decisiones correctas. Nunca prometió eso. El Señor no prometió que nunca nos iba a volver a doler la cabeza una vez que nos volvimos cristianos. El Señor no prometió que jamás a un cristiano se le vara el carro en medio de un aguacero. No, Él no prometió eso. Él no prometió que todos nos íbamos a hacer ricos, a ser cristianos. Él no prometió eso. Él no prometió que no llovería cuando estamos de vacaciones en la playa. No, Él no prometió eso. Él no prometió que Millonarios ganara siempre, aunque es el mejor equipo, pero pues, no siempre va a ganar, ¿cierto? No, eso no lo prometió. Pero hay una cosa que sí prometió. Que si nosotros somos verdaderos discípulos de Él, verdaderos cristianos, vamos a sufrir persecución. Eso lo prometió. Si seguimos fielmente a Jesús, si vivimos como Él nos indica que debemos vivir, si vivimos apartados del mal, si buscamos hacer su voluntad, vamos a ser desconocidos, perseguidos, va a tener consecuencias tener una ética diferente a la del resto del mundo. Literalmente en el Evangelio dice, el mundo los va a odiar. Bueno, por lo menos si no nos odia, los va a rechazar. Eso lo prometió. El Evangelio de Juan en capítulo 15, versos 18 al 20 dice, está también en sus materiales. Leámoslo en voz alta todos, porque es un pasaje para animar, pero es ese ánimo que no queremos escuchar. Dice así: si el mundo los aborrece, tengan presente que antes que a ustedes me aborreció a mí. Recuerden lo que les dije: ningún siervo es más que su amo. Si a mí me han perseguido,
también a ustedes los perseguirán. Si han obedecido mis enseñanzas, también obedecerán las de ustedes. El Señor Jesús dice, miren, esa experiencia de sufrimiento y persecución nos va a identificar. Como en otras palabras el Señor Jesús dice, si yo que siempre hice lo correcto, el Señor Jesús siempre hizo lo correcto, sufrió, fue perseguido, malentendido, fue cuestionado, fue atacado, fue llevado a la cruz. ¿Cómo no nosotros? Y Él dice, recuerden que ninguno es más que su amo. Es decir, ¿quién les dijo que ustedes no van a sufrir si el Hijo de Dios sufrió? Una de las razones que celebramos la cena, recordando cada mes, sí, sabemos que nuestro Dios envió a su Hijo Jesús, murió en la cruz, resucitó, nos trajo la salvación, pero todo eso implicó sufrimiento. Y la cena la compartió con sus discípulos porque tiene el sentido de eso. Con los discípulos compartimos el pan, la copa, pero también compartimos el sufrimiento. Eso no es ajeno del discípulo, lo compartimos. Y así como comparten, también espera que en nuestro comportamiento en medio del sufrimiento va a ser de enseñanza a otros. Así, como todo, y ya casi vamos a llegar a Semana Santa, como todo el recuento de esos momentos difíciles de Jesús en su ministerio público, recordó cuánto sufrimiento él enfrentó, pues el Señor dice, bueno, esto no es ajeno a la vida del discípulo. Nos van a criticar, por lo menos si no nos van a odiar, nos van a criticar, se van a burlar de nosotros. Si uno realmente es diferente, por lo menos a la gente no le vamos a caer bien. Uno piensa de que no, si yo voy a hacer lo correcto, voy a ser como Jesús, lleno del Espíritu Santo, entonces todo el mundo allá afuera va a decir, qué maravilla. No, no, no. Dice, no es así. El apóstol Pedro, recuerden, ahora vamos, antes el versículo era de Juan, este es de Pedro, porque esa experiencia de sufrimiento, todos hablan de eso. Recuerden que estaba en una época, cuando fue escrito la carta de Primera de Pedro, de gran persecución, más o menos años 65 después de Cristo, gran persecución de uno de los emperadores romanos más sanguinarios, Nerón. Y cuentan tremendas cosas de la persecución de los cristianos. Entonces me puse a estudiar un poco de la historia y me ha sorprendido los hallazgos de los historiadores que hablan de la fe cristiana contemporánea. Yo no pensé eso. Ellos anotan que en el día de hoy tal vez puede haber más persecución hoy que en la misma época del Imperio Romano. Hay estadísticas, son muy complejas obviamente de tomar esas estadísticas, pero son historia, sobre todo en misiones, en lugares donde el cristianismo es perseguido. Se dice que por lo menos 300 personas mueren por Cristo cada mes. En la actualidad, es en la actualidad, no solo en la época de Nerón, en la actualidad 300 personas mueren porque creen en Cristo. 200 iglesias mensualmente son cerradas o son destruidas porque están en lugares donde la fe cristiana es prohibida. 700 personas son golpeadas, encarceladas o violadas mensualmente por su fe o sus convicciones en Jesús, solamente por eso. Por lo tanto, no digamos que no, en el día de hoy ya no hay tanta persecución. Sí la hay. Qué bueno, diría yo, es una bendición que nosotros nos podemos aquí reunir el día de hoy. Que nosotros podemos sacar libremente nuestras Biblias, podemos orar, podemos arrodillarnos
y nadie nos va a encarcelar por ahora, porque los tiempos están cambiando. ¿Cómo luce esa persecución? Pues depende de donde estamos viviendo, pero siempre va a haber persecución y presencia de sufrimiento. Pues en algunos países del Medio Oriente, pues ser cristiano es perder la familia. ¿Sí? Tú te haces cristiano y pierdes la familia. Así es. En otros países todavía, sobre todo de musulmanes, de predominancia o musulmán, eres arrestado y golpeado por la fe. Aquí, pues, de pronto esa persecución no se expresa de esa forma, pero de pronto no te invitan a ciertas fiestas, a ciertas reuniones, porque, bueno, ese tipo es como aburrido, esa señora no, ¿cómo así? Pero que alguna cosa ocurre. Frente a la persecución y frente al sufrimiento del apóstol Pedro, en 1 de Pedro 4:12 dice: queridos hermanos, no se extrañen del fuego de la prueba que están soportando, como si fuera algo insólito. Gran problema de enfrentar la prueba es la psicología del creyente que piensa y dice: no, esto no me puede pasar a mí. Esto no, pero es que no, y no. Y dice: a ver, hermanos, no se extrañen de la prueba. Como si fuera algo insólito en la vida del creyente. No lo es. Y el apóstol pues dice eso, se supone que para animarnos, porque no siempre es decir: ay, ¿será que es que el Señor me está castigando? ¿Que es que yo soy malo? No. Es que forma parte de la experiencia. Hoy vamos a compartir la cena con ese sentido. No es que estamos glorificando el sufrimiento, no, el sufrimiento por sufrimiento no es ninguna bendición, pero en el sufrimiento nos identificamos con Cristo, porque Él se identificó primero. Suena ahí, pero ¿y eso cómo así? Sí, es que si somos sus discípulos, vamos a experimentar. Y eso debe dar consolación al creyente. Debe decir: oiga, entonces estoy haciendo las cosas bien. No se extrañe. Volvamos al campo del deporte nacional que dicen el fútbol, ¿cierto? Supongamos que cada uno de nosotros fuéramos excelentes jugadores de Millonarios. Excelentes. Y estamos jugando el clásico con Santa Fe, ¿cierto? Puede ser. No sería ningún problema, nosotros no seríamos ningún problema para Santa Fe si estamos sentados allá en la banca, ¿cierto? Ahí con nuestra sudadera muy bonita, azul, todo eso, pero sentados en la banca, ¿cierto? Jugando con el celular ahí mientras está el partido, o jugando con la botellita de agua, o mirando las muchachas bonitas, ¿cierto? O los tipos queridos, ¿cierto? También, porque ahora hay futbolistas mujeres también. Entonces, si están ahí, pues qué peligro va a ser tú como futbolista para Santa Fe. Pero si empieza el partido, ¿cierto? Y el pastor ora por ti, dice: adelante, ve a ganar, a meter goles, y te echa la bendición, y sales a jugar y pones a funcionar todos tus talentos futbolísticos. Ahí sí que se atengan los de Santa Fe, ¿cierto? Ahí sí eres un peligro. Pues sabe que así pasa en la vida cristiana.
Pues si tú como cristiano, como creyente, como discípulo de Cristo, pues estás en la banca ahí. De vez en cuando vienes a la iglesia, por ahí, es como para, ¿no? Cuando tienes mucha culpa. Por ahí oras, o por ahí, por ahí de vez en cuando, uno que otro versiculito por ahí a la semana, gloria a Dios, ahí, ¿cierto? Pero no pones a funcionar tus dones, no haces nada en la iglesia, no compartes, no eres generoso, no es nada de eso. ¿Qué peligro usted va a hacer para el reino del enemigo? Ninguno. Pues dejemos a ese tranquilo, ese no, o a esta dama tranquila, porque pues qué peligro va a ser. Por eso no se sorprendan cuando uno se compromete con Jesús y dice, momentico, ahora aquí sí voy a orar, ahora sí voy a leer la palabra, voy a estudiar mi discipulado, voy a animar a alguien, voy a discipular, voy a acompañar a alguien, voy a adorar al Señor con todo mi entusiasmo, voy a venir temprano a la iglesia, a compartir con mis hijos, a orar en casa. Está siendo un peligro. Y ahí viene entonces la persecución. No solamente del enemigo, sino del mundo en general, ¿cierto? Mientras estás ahí, pues qué peligro va a ser. El Señor dice, todo discípulo que es verdaderamente discípulo está en guerra. ¿Qué tal un soldado, como dicen los políticos, un soldado de la patria? En medio de un conflicto, de por ahí una de esas azonadas que hay de la guerrilla, dice, fuera corriendo ante su capitán. ¡Ay, capitán! Imagínense, me están disparando. Y son balas de verdad. ¿Qué le diría al capitán? No, ¿usted qué está? Este no es un cardín, usted está en el ejército. Hermano, hermana, me están disparando, ¿qué pruebas? ¿Qué cosas? Querido hijo, hija de Dios, ¿usted dónde está? Esto es una batalla, y una batalla espiritual. Y como dicen otros autores bíblicos, no peleamos, esa es más fregada, no es peleamos contra carne y sangre ni nada de eso, sino contra toda una serie de huestes. El apóstol Pedro dijo, no se extrañen del fuego de la prueba que están soportando. Nosotros en el día de hoy no entendemos el dolor que era leer eso que el apóstol Pedro decía. Porque cuando el apóstol decía, no se extrañen del fuego de la prueba, está hablando espiritualmente, pero también físicamente real. Porque como dijimos al comienzo de esta serie, ¿cómo torturaban a los cristianos de aquella época? Los prendían, a veces los bañaban en cera caliente, los colgaban y les prendían fuego como antorchas para las celebraciones de los líderes del Imperio Romano. Eran literalmente. Entonces cuando el apóstol Pedro dice, no se extrañen del fuego de la prueba, está hablando más que de los problemitas, practicando el bien. Por eso coloqué ahí una frase en sus bosquejos: haga lo correcto y confíe en Dios en los resultados. Esta semana tienes un desafío de hacer lo correcto. Puede que te implique problemas. Haz lo correcto y déjale al Señor. Cuando tú pretendes controlar las cosas, no haces lo correcto. Es que yo voy a hacer lo correcto, pero de todas formas voy a hacer todo lo posible para ganarme el ascenso. Puede ser que te den el ascenso, pero que sea por hacer lo correcto. Y es que cuando empezamos a estirar nuestros principios para hacerlos que se acomoden al mundo. No, yo no digo en mi casa que voy a la iglesia porque qué tal. O a veces en las relaciones.
Mire, en el día de hoy, hombres y mujeres está siendo fregado conseguir pareja. Eso no es en la iglesia, sino afuera. ¿Sí o no? Eso es en el mundo de conseguir pareja, está siendo difícil. Entonces, ¿para qué traicionan sus principios? Diciendo, no, este lo convierto después. O esta la convierto. Ay, con ese cuento. Es una buena persona. Mire, vas a conseguir y tener un matrimonio estable en el día de hoy fregadísimo. Pero eso no va a ser a punta de torcer ahí con los principios para que todo el mundo quepa ahí. Pues la idea es entonces, como dice, entonces ¿para qué dicen que es cristiano? Pues ¿para qué están las? Pues no sé. Es duro. Ya empezamos a racionalizar todo. Es que uno no debe ser tan fanático, es que uno no debe ser tan... Pero lo que está por debajo es otra cosa. Primera de Pedro 5, 5 al 7. Pedro tenía un gran corazón pastoral y dice: asimismo, jóvenes, sométanse a los ancianos, revístanse todos de humildad en un trato mutuo, porque Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo. Depositen en Él toda ansiedad. ¿Por qué? Porque Él cuida de ustedes. Estamos teniendo problemas, ansiedad, dificultades. En vez de torcer nuestros principios, ¿qué dice allí? La última frase, digámosla a todos. Depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida. Esta semana hay que hacer lo correcto, lo adecuado. Tampoco esperemos bendición cuando no hacemos lo correcto. Es decir, necesitas bendición desde el punto de vista económico, pues esta semana hay que hacer los negocios correctos, hay que trabajar, hay que pagar los impuestos, hay que hacer lo correcto, hay que saber manejar y administrar las finanzas. Hay que hacer lo correcto, pero espere que Dios dé los resultados, no trate de controlar las cosas. Quien quiere controlar su vida nunca permite que la prueba realmente haga su efecto. Por ejemplo, con los problemas de salud, no estamos llamando a que la gente haga cosas necias, no, vaya al médico, tómese las medicinas, tómese los exámenes, haga lo suyo y deje que el Señor obre. Estás teniendo una prueba de salud, en vez de querer controlar y desesperarte ahí, haz lo que tienes que hacer y deja que el Señor haga el resto. ¿Quieres que tu familia funcione, tus hijos funcionen? No puedes controlarlos. No puedes meterte en la cabeza de él y tomar las decisiones por ellos. Haz lo correcto en tu casa y con ellos y espera que el Señor obre en sus vidas. Igual con tu jefe o con quien sea, haz lo correcto, no lo puedes controlar todo. Y primera de Pedro 5, 10, 11. El apóstol, como dice, nos anima, pero este es el ánimo que no nos gusta oír. A nosotros nos gusta eso, que nos digan, bendito y que se volverán ricos, bendito el Señor y se les quitará todas las enfermedades. Eso sí nos gusta. Pero esta no. Pero fue escrita para animarnos. Dice, y después, ¿de qué? De que ustedes hayan ¿qué? Sufrido un poco de tiempo. Y uno le dice al Señor, un poquito, pero es de allá como largo. No es tan largo. Si estamos hablando de la eternidad, dice un poco de tiempo. ¿Qué dice? Dios mismo. Miren, esto es importante. Dios mismo, es que no es usted, no es el pastor, no es la iglesia, no es su mamá, su papá. Dios mismo. ¿El Dios qué?
de toda gracia que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará y los hará fuertes, firmes y estables. A Él sea el poder por los siglos de los siglos. Amén. Este es el tipo de ánimo espiritual con el cual se escribe Primera de Pedro. Y después de que ustedes hayan sufrido un poco, pues, vendrá el Señor. A veces, ese sufrido un poco y después venir el Señor es encontrarnos con Él. Escuchaba este fin de semana un testimonio de un amigo, colega pastor, y hablaba de las malas noticias de hoy, que él también decidió no volver a escuchar el noticiero ni en la mañana ni al acostarse, porque imagínense uno en la mañana que escucha todas esas noticias, muchos no le hagan ni salir de la casa, y si uno se va a acostar a dormir tranquilo y escucha eso, no, pues. Pero la vida tiene pruebas muy difíciles. Y él comentaba ese como pastor, que me dicen que yo debo llevar las buenas noticias. ¿Qué noticia le llevo? Cuando me dice que vaya a orar por una mujer muy joven de 26 años, con una hija de 4 años, invadida por un cáncer. Médicamente imposible hacer algo más, solo paliativos. A darle buenas noticias. ¿Cómo anima a unas personas? Él habló, la visitó, le explicó la obra de Cristo para salvación, la vida eterna. Oró por su salud, pero también oró por su salvación. ¿Y saben lo que dijo? Este pastor dijo, yo me quedaba corto en palabras. O sea, ¿qué le dice una persona? ¿Qué palabra de consuelo puede traer? Cuando ella le decía, si Dios, entonces ¿para qué me manda este cáncer? ¿Para qué me dio una hija entonces? Si no la voy a ver crecer, no la voy a ver casarse, no la voy a ver graduarse en la universidad, ¿a qué me la da? Esa es la vida real. Y habló y oró con la muchacha y todo esto. ¿Sabe qué le dijo ella? Dijo, gracias. Porque nadie me había hablado como usted. Digo, nadie había venido a orar por usted. Sí, habían venido. Pero todos venían a orar y a decirme que mañana me iba a sanar, que todo iba bien. Y es mentira. Y otros venían a orar y a decirme que sería que yo tengo algo guardado, que debía liberarme. Por eso estaba así de vaciada. Pero solo usted me habló y me preparó, porque probablemente el otro paso que me queda en esta vida, preparó para ello. Gracias, pastor, por prepararme para mi otro paso. Esa es la vida. Si ustedes han sufrido, sufren, será un poco. Porque hoy compartimos la cena, porque Jesús también sufrió. Él no desconoce tu sufrimiento. Él no exalta el sufrimiento. Pero Él sí quiere prepararnos para una vida mejor que no es aquí. Es lo que dice el apóstol. Dice, a su gloria eterna los restaurará y los hará fuertes. ¿Saben? Muchas veces eso de restaurarnos y nos hará fuertes no es aquí, es en el otro lado. A veces es aquí,
porque tú y yo hemos visto milagros aquí, pero a veces no. Los hará fuertes, firmes y estables. Y la palabra no se contradice cuando dice, los restaurará y los hará fuertes, firmes y estables. No les dice, le quitará todos los problemas, no lo dice ahí. Hoy vamos a celebrar la cena con mucha fe, y aunque en medio del sufrimiento que nos lastima y nos aflige, decimos, estoy compartiendo esto con mi Señor también. Eso no me hace más bueno. El sufrimiento no me hace por sí más bueno, pero me identifica con mi Señor. Si soy discípulo, el discípulo no es más que el maestro. Pero algún día, alégrense al tomar la cena, porque así como nos identificamos en el sufrimiento, es el mensaje que dice el apóstol Pedro. Alégrense con la cena, porque así como nos identificamos en el sufrimiento, un día nos identificaremos con su gloria. Y esto nos hará vivir de una forma totalmente diferente. Por eso esta serie es un llamado a ser diferente. Sí, yo me alegro en mi sufrimiento porque mi Jesús también sufre. Me identifico con Él. Yo no busco el sufrimiento. Es perverso buscar el sufrimiento. Pero digo, me identifico con mi Jesús. Así como fue rechazado, ofendido, torturado, me identifico con mi Jesús. Y si me identifico con mi Jesús, un día, aquí o allá, seremos glorificados. Alégrense, que hay pruebas y hay persecución. Porque no es la última palabra en Jesús. Vamos a orar y vamos a tomar la cena con alegría. Por eso no es como algunos dicen, es que los cristianos hacen cosas rarísimas, como es que celebran una muerte. No. Nosotros celebramos es la vida, pero sí nos identificamos con Jesús en el sufrimiento. Señor nuestro, gracias por animarnos en medio de las pruebas, en medio de las persecuciones por nuestra fe. Señor, perdónanos las veces que nos queremos hacer cristianos incógnitos. Perdona las veces que te negamos con nuestro comportamiento. Te negamos con nuestras actitudes. Qué fácil es creer cuando todo va bien. Pero primera de Pedro dice es que la fe se prueba cuando las cosas no van bien. Pero Señor, gracias que hoy celebramos la cena, porque tú no lo mandaste, porque te hiciste uno de nosotros, siendo Dios totalmente otro, te hiciste uno de nosotros, no para recibir privilegios, honores, mansiones, sino para vivir humildemente, limitado, rechazado, malentendido, cuestionado y condenado a cruz, sin haber pecado una vez. Señor, gracias por eso.
Gracias porque tanta identificación nos trae primero que todo la salvación. Por fe. Porque tú no nos estás pidiendo nada a cambio, sino que creamos en ti. Señor, si hay una persona aquí que aún no ha entregado su vida a Jesús, puede ser que hayas hecho muchas cosas religiosas, pero no ha entregado su vida a Jesús. Lo haga allí en el corazón. Le diga: mi Señor Jesús, yo sé de ti, yo te he orado, pero ahora quiero entregar mi vida para que en mis sufrimientos no sea sufrir por sufrir, sino identificarme contigo, para que un día, por tu perdón, por tu limpieza en la cruz, yo pueda ser también glorificado. Te entrego mi vida, Señor Jesús. Haz conmigo lo que tú quieras. Y ayúdame a alegrarme en medio de las pruebas. Y más aún si es por mi fe. Pero, Señor, tenemos la esperanza de esa última cena que no es esta. Es cuando tú regreses por segunda vez a celebrar esa última cena con todos los tuyos, para glorificarte a ti y para que tus hijos sean glorificados. Señor, obra el misterio hoy al tomar la cena, no por los elementos, sino por nuestra fe. Obra el misterio de poder alegrarnos en medio de la persecución o de la prueba. Obra ese misterio. Aliéntanos, consuélanos y ayúdanos a hacer esta semana lo correcto. Aunque cueste. Señor, en tu nombre oramos.